Hola, perdón, hola, buenas tardes a todos, buenos días, lo que sea para vosotros. Bienvenidos a esta clase para segundo I, para el miércoles día 3 de junio. Esta clase es una clase puramente teórica donde se explica la proporcionalidad inversa. Nosotros ya sabíamos resolver tablas de proporcionalidad directa y ahora vamos a intentar resolver tablas de proporcionalidad inversa, que representaremos por PI, ¿vale? Pero I no es de indirecta. Como la D es de directa, mucha gente piensa I de indirecta, no, de inversa. Proporcionalidad inversa. Entonces, la proporcionalidad inversa es una relación, ¿vale? Relación que se produce entre dos magnitudes, ya lo sabíamos que son magnitudes, propiedades en general de la materia que se pueden medir. Entonces, una relación entre dos magnitudes que tiene una peculiaridad, y es que cuando una se dobla, la otra se hace la mitad. O que cuando una se triplica, la otra se divide entre 3. O que cuando una se multiplica por 10, si tú quieres, pues la otra se divide entre 10. ¿De acuerdo? Tiene ese tipo de comportamiento. Habíamos visto que en la proporcionalidad directa no era así. En la proporcionalidad directa, cuando una de las magnitudes se hacía el doble, la otra también se hacía el doble. En este caso no, en este caso la otra se hace la mitad. O si una se hace la mitad, la otra se hace el doble, o sea, se hace lo contrario, lo inverso, se diría en matemáticas. ¿De acuerdo? Y poner ejemplos de proporcionalidad directa ya hicimos mucho, eran fáciles. Por ejemplo, una típica serían los ingredientes de una determinada receta, ¿no? Que te dicen, para 4 personas necesitas 2 huevos. Tú dices, muy bien, para 4 personas necesito 2 huevos. ¿Y si yo en vez de 4 hago el doble de 4, que son 8 personas, cuántos huevos voy a necesitar? Pues está claro, el doble, 4 huevos, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones la teníamos bastante vista, porque además es muy habitual, ¿no? Se produce bastante en la realidad. Sin embargo, ¿podemos poner algún ejemplo de proporcionalidad inversa? Claro que sí. Por ejemplo, uno es la cantidad de grifos que llenan un determinado bidón grande, un gran depósito, y el tiempo que tardamos en llenarlo. ¿Vale? Si yo, imaginemos que tengo un depósito de estos grandes, ¿vale? Y vengo con un camión cisterna, lo que sea, y le pongo una manguera para llenarlo. Y tardo, no sé, pues 2 horas. Y esto es un camión cisterna, ¿no? Que tiene una cantidad de agua que le puede echar y empieza a llenarlo. ¿Qué ocurre si viene un segundo camión cisterna? Lo pescamos aquí, ¿no? Otro camión, tal y cual, y le ponemos otra. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a tardar la mitad de tiempo, ¿verdad? De repente ya en vez de 2 horas, bueno, pasamos a 1 hora. Cuando hago el doble de camiones, pues voy a tardar la mitad. Y si esto vuelvo a hacerlo el doble, es decir, pongo otros 2 camiones más. Otro camión y otro camión. Sus ruedas y sus cosas. Y pongo pumba y pombo. ¿Qué ocurre? Pues que voy a tardar la mitad de lo que iba a tardar aquí, ¿no? O sea, es media hora. Media hora. Porque media hora media hora media hora media hora conseguirían, digamos, las 2 horas de un solo camión, ¿sí? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que si yo multiplico por 4, ¿no? Un camión tardaba 2 horas. Si multiplico por 4 y tengo 4 camiones, pues las 2 horas las divido entre 4 y me da 0,5, media hora, ¿sí? Tengo un ejemplo claro de proporcionalidad inversa. Entonces, si yo aquí hiciese una tabla que fuese número de camiones cisterna, ¿vale? Frente al tiempo, medido en horas, ¿en qué medida medimos el número de camiones? Los números no se miden en nada, son números de camiones, ¿vale? No todas las magnitudes tienen que tener unidades de medida. Lo que sea el número de no sé qué, pues eso no. Entonces, si yo tengo el número de camiones frente al tiempo en horas, y pusiese una tabla, ¿no? Y dijera, pues, un camión tarda 2 horas. ¿Cuánto tardan 2 camiones? 1 hora. Y 4 camiones, 0,5. Iríamos viendo que cuando yo arriba multiplico por 2, abajo divido entre 2.
O sea, si yo tuviese que estudiar esto como estudiábamos los problemas de proporcionalidad directa, pues diría, ¿qué ocurre si yo de repente se me ocurre poner el doble? Multiplicamos por el doble de número de camiones. Pues que el tiempo se reduce a la mitad. ¿Verdad? Pues en este caso, cuando pasa que una hace justo lo inverso a la otra, pues estaríamos hablando de proporcionalidad inversa, de ahí viene el nombre, ¿no? Porque hace lo inverso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ya nos hace ver claramente qué significa la proporcionalidad inversa. Esto ya lo sabíamos y ya vamos viendo alguna cosa, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo y ya estudiamos una tabla de ese otro ejemplo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo podemos poner? Yo al empezar la clase había pensado en varios y ahora me he quedado en blanco. Había pensado el tiempo que se tarda en... Sí, el número de obreros en hacer una obra, ¿vale? El número de obreros que se utilizan para hacer algo, una obra, y el tiempo que vamos a tardar en terminarla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a escribir eso. Número de obreros. ¿En qué se mide el número de obreros? En nada. Ya sabemos que el número es un número. Y el tiempo, yo pongo tiempo así, pero no es que sea algo estándar, pero yo me aclaro. En días. ¿Cuántos días de trabajo? Según el número de obreros, para terminar una obra. Una obra que vamos a suponer que sea, yo qué sé, pues construir un determinado muro que tenga 100 metros, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a suponer que un obrero, yo qué sé, tardaría, no sé, lo primero que se me ocurra, 10 días. ¿Vale? Estamos hablando de esto, obrero 10 días. Vamos a ver otros casos que ocurriría. Pero antes de seguir, voy a pensar, si en vez de un obrero yo pusiese el doble y tuviese dos obreros que se pusiesen a construir cada uno por un lado del muro, ¿qué ocurriría? Pues que a los 5 días los dos habrían construido lo mismo y se encontrarían justo para terminar el muro. Es decir, que dos obreros tardarían, ¿cuánto? La mitad, 5 días. Tardarían la mitad, ¿no? Entonces es evidente que esto es un problema de proporcionalidad inversa. Vamos a escribirlo. Dos obreros tardarían la mitad. ¿Y si yo hago 5 obreros? Por ejemplo, que se me ocurre poner 5 obreros. Pues si yo aquí multiplico por 5, aquí tendría que dividir entre 5, que serían 2. ¿Y si me traigo 10 obreros? Que aquí multiplico, ¿no? 10 obreros trabajando. Pues en un día lo habrían hecho. ¿Sí? ¿Lo veis, no? Si multiplico aquí por 10, abajo dividido entre 10. Entonces, en este tipo de tablas, yo no lo haré mucho, pero lo primero que observamos es que cuando arriba multiplico, abajo divido, ¿no? Si yo aquí multiplico por 2, aquí divido entre 2. Si en otro color, no sé, si yo aquí multiplico por 5, pues aquí divido entre 5. Observáis que 10 entre 5 a 2, 1 por 5, 5, ¿no? O si, yo qué sé, si yo aquí multiplico por 10, pues aquí divido entre 10. Eso ya es una cosa que para ir así rapidito lo vemos, ¿no? Hay que hacer arriba lo contrario que lo que se hace abajo. Si arriba multiplica, arriba divide. Si arriba multiplica, abajo divide. Vale, pero a mí lo que me interesa de esto es estudiar cómo sería la constante de proporcionalidad. Le voy a llamar K1 de momento. Vimos en la proporcionalidad directa que la constante, K1 por ejemplo, era el hecho de dividir este número entre este, ¿no? Íbamos dividiendo así y tenía que dar siempre lo mismo. Vamos a probar si esto funciona aquí. Pues si yo divido 1 entre 10, a ver si eso es constante. Tiene que ser igual que 2 entre 5. Pero ¿cómo va a ser? Esto no es igual. Fijaos, está claro que no, ¿no? Porque si yo multiplico un cruz, por ejemplo, para ver si son iguales, 1 por 5 es 5, 10 por 2 20, esto no funciona. Luego aquí la constante de proporcionalidad que teníamos en proporcionalidad directa, que era esa división, o la contraria, ¿no? En vez de 1 partido por 10, 10 partido por 1, eso no funciona. Sin embargo, vamos a observar una cosa. Vamos a multiplicar 1 por 10. El de arriba por el de abajo, 1 por 10. ¿Cuánto da? 10. ¿Y si hago 2 por 5? El de arriba por el de abajo, 10. ¿Y si hago 5 por 2? El de arriba por el de abajo, 10. ¿Y si hago 10 por 1? El de arriba por el de abajo,
10. Todo esto da lo mismo, ¿eh? 10, qué casualidad, ¿no? Pero ahora voy a hacer el K2, ¿no? Que sería al revés, el de abajo por el de arriba, 10 por 1. ¿Ah? 10, claro. ¿Y 5 por 2? 10. ¿Y 2 por 5? 10. ¿Y 1 por 10? 10. Entonces, lo primero que observamos es que aquí K1 y K2, claro, es lo mismo, porque en una división yo no es lo mismo hacer 1 entre 10 que 10 entre 1. Efectivamente, las constantes salen distintas, pero en la multiplicación da igual hacer 1 por 10 que 10 por 1. Entonces, primera consecuencia, la constante de proporcionalidad de las tablas de proporcionalidad inversa es única, ni K1 ni K2, solo hay una, que es K. Y es el resultado de multiplicar en el orden que quieras, porque la multiplicación da igual 2 por 3 que 3 por 2, los valores de una columna, ¿no? 1 por 10, o yo qué sé, o 5 por 2, o 2 por 5, lo que quiera, o 10 por 1, todo eso da lo mismo, que es 10. Y esta sería la constante de proporcionalidad. Entonces, en una tabla que nosotros hayamos visto que es proporcionalidad inversa, lo que tengo que hacer, imaginemos que a mí no me dan este valor. Y digo, ¿cuánto vale A? Pues yo cojo y digo, yo qué sé, 1 por 10, ¿no? Que aquí calculo que la constante es 10 y ahora digo, pues 10 por A tiene que valer 10. Y ya recuerdo que lo que está multiplicando pasa dividiendo, sería 10 partido por 10, que es 1. Y se acabó, ya lo tengo. A vale 1, cosa que ya sabíamos, porque yo aquí lo había borrado y valía 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a usar fundamentalmente, la constante de proporcionalidad inversa, que es única y en la multiplicación. Entonces, ¿qué me tiene que quedar claro? Que en proporcionalidad directa hay dos constantes y que son la división, o el de arriba entre el de abajo, o el de abajo entre el de arriba, el que tú quieras. ¿Vale? Cualquiera de esos dos. Tú eliges uno, pero siempre haces lo mismo, claro. O haces K1 o haces K2. Sin embargo, en la proporcionalidad inversa no. En la proporcionalidad inversa hay una única constante, K, que es el resultado de hacer la multiplicación. Y con eso yo puedo encontrar cualquier valor que me haga falta. ¿Cómo? Como he dicho, hago la multiplicación y luego paso dividiendo. Es tan sencillo como eso. ¿De acuerdo? Entonces ya está. Con esto hemos terminado de explicar, porque no hace falta mucho más. Si queréis, lo único que puedo hacer es, yo qué sé, poner un ejemplo, ¿vale? Otro ejemplo que sea distinto y a ver qué tal. Por ejemplo, velocidad. En el trayecto Sevilla-Brenes nos planteamos el trayecto Sevilla-Brenes de tren, ¿vale? Y ahora vamos a estudiar qué ocurre entre la velocidad, que se mide en kilómetros por hora, aquí sí que hay unidad, y el tiempo, otra vez el tiempo, ¿vale? Que lo vamos a medir, yo que sé, en horas. Aunque bueno, el trayecto Sevilla-Brenes, bueno, pues no, que sea andando, no en un tren, ¿vale? Andando o corriendo. Pero el trayecto por la carretera va a ser lo mismo, los 23, 24, 22, los kilómetros que sean, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se relaciona la velocidad y el tiempo. ¿Qué ocurre si alguien que vaya corriendo o lo que sea, se le ocurre, o sea, consigue ir al doble de velocidad que otra persona? ¿Qué le va a pasar a los tiempos de esas dos personas? Si uno va al doble de velocidad, el otro va a tardar la mitad de tiempo. ¿Lo veis? Es un caso claro de proporcionalidad inversa. ¿Sí? Entonces, imaginaos que yo digo, bueno, pues yo qué sé, supongamos que alguien que va a, no sé qué decir, a 20 kilómetros por hora, ¿vale? Tarda 1 hora. Y me preguntan, ¿cuánto tardará alguien que vaya, este va corriendo y este va andando a 5 kilómetros por hora? Y le escribo aquí una vez, por ejemplo. Ese podría ser un problema, ¿no? Se quiere medir, está en el trayecto Sevilla-Brenes, hay una persona que lo hace corriendo a 20 kilómetros por hora y tarda 1 hora. Si alguien lo hace andando a 5 kilómetros por hora, ¿cuánto tardará? Pues nosotros, como ya hemos planteado que es proporcionalidad inversa, que sabemos que la constante de proporcionalidad inversa, K, va a ser el resultado de multiplicar 20 por 1, y nos va a dar 20. Muy bien, pues hacemos eso mismo con esta otra columna. 5 por B tiene que ser la constante, 20. Y ahora sabíamos que la B, para dejarla sola, el 5 lo pasábamos dividiendo. Así que B será 20 partido por 5, lo que nos implica que B será 4 horas. Perfecto, 4 horas. Y hemos terminado. Ahí se escribe un 4.
Eso, aparte, alguien lo podría haber visto así, ¿no? Dice, no, es que para ir desde el 20 hasta el 4, hasta el 5, yo he dividido entre 4. Pues si he dividido entre 4 aquí tengo que multiplicar por 4 porque hago lo inverso. Y 1 por 4 sale 4 horas, ¿de acuerdo? Entonces, ya veis que los problemas, yo creo que de proporcionalidad inversa son incluso más fáciles que los de proporcionalidad directa, porque hay una sola constante, se consigue multiplicando, es bastante sencillo todo. Bueno, pues entonces para el próximo día lo que hacemos es los siguientes ejercicios, los copio aquí con verde. Página 152, ejercicio 15 y 16. Y de la página 153, el 18 y 19. Repito, página 152, 15 y 16, página 153, 18 y 19. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya está, eso es todo. Espero que vaya todo bien, que entendáis bien esto y poco más. Un saludo, que vaya bien, hasta luego.